El 24 de marzo de 1603, la reina Isabel I de Inglaterra e Irlanda murió en el Palacio de Richmond, cerca de Londres. La última hija del rey Enrique VIII tenía 69 años y había muerto sin heredero, ya que nunca se casó y cultivó la idea de sí misma como la reina virgen. Su fallecimiento provocó una rápida oleada de actividad mientras mensajeros se dirigían al norte, hacia Escocia. Allí informaron al rey Jacobo VI, gobernante de esa nación, que su prima había muerto y que el trono inglés ahora estaba vacante. Isabel nunca confirmó que Jacobo debía sucederla y dejó la cuestión de la sucesión en el aire durante décadas. Por lo tanto, no era un hecho consumado que el rey escocés asumiera el trono de Inglaterra sin oposición. Sin embargo, cuando Jacobo se dirigió al sur con sus cortesanos y seguidores hacia Londres, a finales de la primavera y principios del verano de 1603, quedó claro que el monarca escocés subiría al trono como el rey Jacobo I de Inglaterra. La casa de Estuardo, que él llevó al poder, gobernaría durante más de un siglo, hasta la llegada de la casa de Hanover en 1714. Al principio podría parecer extraño que la familia real escocesa terminara gobernando Inglaterra en 1603, pero en realidad las dinastías con tintes extranjeros eran la norma en Inglaterra. Desde que Inglaterra fue unificada por la Casa de Wessex en el siglo X, el trono había pasado por numerosas dinastías. Varias provenían de Francia y solo gradualmente se volvieron inglesas con el tiempo. Los Tudor, de los cuales Isabel fue la última monarca, eran tanto una dinastía galesa como inglesa. Cuando la casa escocesa de Estuardo, establecida por Jacobo I en 1603, desapareció en 1714, fue reemplazada por la casa alemana de Hanover. Esta es la historia de la peculiar trayectoria dinástica de Inglaterra. Desde la primera unificación del reino bajo la Casa de Wessex hasta la formación del Estado británico. Cuando la Casa de Estuardo cedió el paso a la Casa de Hanover, Inglaterra solo surgió gradualmente como un concepto y luego como un reino unificado. La palabra Inglaterra en sí significa efectivamente la tierra de los anglos. Los anglos fueron uno de los principales grupos germánicos que navegaron hacia Britania en el siglo V después de Cristo y conquistaron grandes partes de la isla después de que los romanos se retiraran estratégicamente de la isla en el año 410 después de Cristo. Otros grupos germánicos que se unieron a los anglos incluían a los sajones. En su mayoría provenían de las regiones costeras del noroeste de Germania y de lo que hoy es Dinamarca. En los siglos que siguieron surgieron numerosos reinos anglosajones en las antiguas tierras de la Britania romana. El dominio romano había abarcado Inglaterra y Gales, aunque Escocia, o Caledonia como la llamaban los romanos, nunca estuvo sujeta al dominio romano. Por lo tanto, el concepto de Inglaterra era el de la tierra que una vez fue gobernada por Roma. Con el tiempo, Gales llegó a considerarse como algo distinto, ya que el elemento celta de la Britania prerromana se mantuvo fuerte aquí, incluso después de la llegada de los anglos y sajones. Un gobernante del reino anglosajón más poderoso, el rey Offa de Mercia, incluso construyó un gran dique o una serie de defensas de tierra a lo largo de la frontera entre Inglaterra y Gales en el siglo VIII d.C. El reino de Mercia casi logró unir a toda Inglaterra bajo su dominio en la época de Offa. Pero algunos poderes, como el reino de Wessex en el sur, resistieron la supremacía de Mercia, lo que significa que Inglaterra no se unificaría hasta más adelante. En el siglo IX, Inglaterra solo se había vuelto más dividida, aunque esto fue un preludio para la posterior unificación del país. En la década de 790, los vikingos o pueblos nórdicos de Escandinavia habían comenzado a saquear partes de la costa británica, atacando monasterios y otros lugares con riquezas y esclavos para saquear. Este patrón continuó durante más de medio siglo, replicando la tendencia a los ataques relámpago que las bandas guerreras nórdicas habían demostrado en otras partes de Europa occidental. Pero gradualmente, con el tiempo, estos mismos grupos guerreros comenzaron a apoderarse de territorios y a establecer sus propios reinos en las tierras que estaban atacando.
En el caso de Inglaterra, lo que los cronistas cristianos de la época llamaron el Gran Ejército Pagano, llegó en el año 865 y comenzó a conquistar grandes partes del este y norte del país, alrededor de Northumbria y Anglia Oriental. Mercia, que tenía su principal base de poder en el noroeste de Inglaterra y las Midlands, fue debilitada y se convirtió en vasalla de los daneses durante un tiempo. Pero para cuando los daneses se movieron hacia el sur para intentar conquistar Wessex en la década de 870, ya se estaban quedando sin fuerzas. En 878, el joven rey de Wessex, Alfredo, derrotó a los daneses en la batalla de Edington. Durante los siguientes 20 años, hasta su muerte en 899, comenzó a unir gran parte de Inglaterra bajo su gobierno, poniendo a Anglia Oriental y Mercia, en términos generales, bajo el control de Wessex. Este fue el inicio del establecimiento del Reino de Inglaterra, y Alfredo suele ser considerado como el primer rey de Inglaterra, aunque esto no es estrictamente cierto. Northumbria permaneció bajo dominio danés durante décadas, y Mercia también estaba apenas bajo el control de la Casa de Wessex en ese momento. Alfredo es conocido como Alfredo el Grande, no porque haya logrado unificar completamente Inglaterra bajo su gobierno, sino porque logró detener el avance danés y comenzó a obligar a los daneses en Anglia Oriental y otros lugares a convertirse al cristianismo. Y también porque allanó el camino para la unificación total del reino por parte de su hijo y su nieto en el siglo X. Fue sucedido por su hijo, Eduardo el Viejo. En un desarrollo bastante confuso, los historiadores de siglos posteriores, al mirar hacia atrás en la historia de la Inglaterra medieval, optarían por llamar a estos monarcas anteriores por un nombre descriptivo como el Grande o el Viejo, en lugar de un número de reinado como Alfredo I o Eduardo I. Eduardo el Viejo fue posiblemente el primer rey de Inglaterra. Su padre, Alfredo, se había proclamado a sí mismo como Anglorum Saxonum Rex, que significa rey de los anglosajones, afirmando la creencia de que gobernaba a todos los anglosajones en lugar de a toda Inglaterra. Eduardo el Viejo continuó usando este título, pero logró someter a Mercia y Northumbria bajo su gobierno por un tiempo, lo que significa que estuvo brevemente a cargo de prácticamente toda la Inglaterra actual. Sin embargo, fue realmente su hijo Athelstan quien sucedió a Eduardo en 924. Fue el primer rey indiscutible de Inglaterra. Athelstan finalmente sometió completamente a Mercia y Northumbria bajo su gobierno y unificó el reino. En 927 comenzó a usar el título Rex Anglorum, que significa Rey de los ingleses. Incluso más tarde se declaró a sí mismo en cartas reales y monedas como Rex Totius Britanni, rey de toda Bretaña. Aunque esto era una declaración ambiciosa para un gobernante que aún no tenía control importante sobre partes de Gales o Escocia, Athelstan fue el primer rey inequívoco de Inglaterra. La dinastía que su abuelo, su padre y él establecieron es conocida como la Casa de Wessex. En general, la gente no tenía apellidos en Europa en la Alta Edad Media, así que la primera familia real de Inglaterra era conocida por el reino que gobernaban. La Casa de Wessex teóricamente gobernó Inglaterra durante casi un siglo y medio después de que Athelstan comenzara a declararse a sí mismo Rex Anglorum en 927. Sin embargo, este fue un período complejo de la historia inglesa. Aunque el país permaneció unificado durante el resto del siglo X y hasta el XI, los daneses siguieron siendo un problema. Nuevos ejércitos llegaban periódicamente de Dinamarca y Noruega, pero ahora los miembros de la realeza de esos dos países se estaban casando con la Casa de Wessex. La línea real de los reyes de Wessex gobernó de manera bastante ininterrumpida hasta el año 1013. En ese año, un caudillo danés llamado Sweyn Forbiar invadió y derrocó a Ethelred el Indeciso. Después de una serie caótica de guerras en los años siguientes, durante las cuales tanto Sweyn como Ethelred murieron, el hijo de Sweyn, Knut, se convirtió en rey de Inglaterra en 1016. Se casó con Emma de Normandía, la viuda de Ethelred, en un intento de reclamar algún tipo de vínculo legítimo con la Casa de Wessex.
aunque en realidad hubo una breve dinastía separada establecida por Sweyn y Knut, la Casa de Dinamarca. Durante un tiempo, bajo esta familia real danesa, Inglaterra emergió como una potencia imperial. Knut también se convirtió en rey de Dinamarca en 1018 y luego de Noruega en 1028, lo que significa que durante un periodo de tiempo gobernó un extenso imperio del Mar del Norte. Knut el Grande, como se le suele llamar, gobernó hasta 1035. Tras su muerte, dos de sus hijos, Harold Pie de Liebre y Hata Knut, dieron continuidad a la Casa de Dinamarca hasta 1042, pero cuando Hata Knut murió repentinamente y sin heredero, Eduardo el Confesor, un hijo de Ethelred el Indeciso, quien había sido derrocado 30 años antes, restableció a la Casa de Wessex en el poder en Inglaterra. Eduardo el Confesor adquirió su nombre debido a su intensa devoción religiosa. El siglo XI fue un período de resurgimiento cristiano, que culminaría con el inicio de las cruzadas a Tierra Santa y contra los paganos del norte de Europa al final del siglo. En el caso de Eduardo, el cristianismo posiblemente lo llevó a adoptar un voto de celibato, a pesar de estar casado con Edith de Wessex, la hija de uno de los condes más poderosos del reino. El celibato es problemático para cualquier monarca, especialmente en la época medieval, cuando su principal deber era tener hijos y preservar la línea real. Aunque no se sabe con absoluta certeza que Eduardo se negara a consumar su matrimonio, lo que sí sabemos es que él y Edith nunca tuvieron hijos. Así, cuando murió el 5 de enero del año 1066, la línea directa de la Casa de Wessex se extinguió con él. Como resultado, Harold, hermano de Edith, la esposa de Eduardo, reclamó el trono tras la muerte de su cuñado. Esto, teóricamente, dio paso a una nueva dinastía real, la Casa de Godwin, en honor al padre de Harold, el poderoso conde Godwin. Se convertiría en la dinastía de menor duración en la historia de la monarquía inglesa. Ya había surgido otra pretensión al trono desde el otro lado del Canal de la Mancha. Guillermo, duque de Normandía, gobernante de Normandía en el norte de Francia, era primo segundo del recientemente fallecido Eduardo el Confesor, ya que la madre de Eduardo, Emma, provenía de Normandía. Así como es bien sabido, Guillermo lideró un ejército de sus caballeros normandos a través del Canal de la Mancha y derrotó a Harold en la batalla de Hastings el 14 de octubre de 1066. Este enfrentamiento decisivo, que resultó en la muerte del rey Harold y de muchos de la élite gobernante de la Inglaterra anglosajona, puso fin a la Casa de Godwin después de poco más de 9 meses e inició el gobierno de la Casa de Normandía. La conquista normanda en realidad tomaría varios años en completarse. Sus métodos violentos implicaron la brutal subyugación de los anglosajones y daneses por parte de los normandos, incluyendo la táctica de tierra arrasada y la apropiación masiva de tierras. Estos métodos fueron brutales, pero efectivos para consolidar el dominio normando. La importancia de la conquista normanda y el establecimiento de la Casa de Normandía como gobernantes de Inglaterra no puede subestimarse. Esto no solo trajo una nueva dinastía gobernante, cambió la propia cultura y sociedad de Inglaterra. Hasta ese momento, los anglosajones hablaban anglosajón o inglés antiguo, un idioma casi estrictamente germánico. Ahora se mezcló con el antiguo francés normando hablado por Guillermo y sus caballeros normandos. Este era un idioma romance derivado del latín de los romanos. Gradualmente, con el tiempo, los dos idiomas se fusionaron en Inglaterra para formar el inglés moderno, un idioma híbrido que mezcla elementos de la lengua germánica pre-normanda y la lengua romance post-normanda. El sistema legal y judicial también cambió, ya que el common law germánico que se seguía en Inglaterra se mezcló con el sistema de derecho civil de los normandos, un sistema legal que también derivaba más de las leyes del Imperio Romano. De manera extraña, el francés seguiría siendo el idioma oficial de los tribunales en Inglaterra hasta principios de la década de 1730 como resultado de esto. Estos fueron solo algunos de los cambios provocados por la conquista normanda.
De manera más inmediata, Guillermo el Conquistador, o Guillermo I, estableció a sus seguidores más cercanos como condes y barones por toda Inglaterra, creando una aristocracia normanda. Gobernó hasta 1087, aunque pasó gran parte de su tiempo en el norte de Francia y continuó viéndose a sí mismo, ante todo, como gobernante de Normandía. Dos de sus hijos, Guillermo II o Guillermo Rufo y Enrique I, gobernaron sucesivamente después de él. Enrique gobernaría hasta 1135, quizás después de organizar el asesinato de su hermano para convertirse él mismo en rey, ya en el año 1100. Gran parte de su reinado estuvo caracterizado por una crisis de sucesión después de que su único heredero legítimo, Guillermo Adelín, muriera en un accidente marítimo conocido como la Tragedia del Barco Blanco en noviembre de 1120. Enrique pasó gran parte del resto de su reinado tratando de convencer a sus nobles de que su única hija legítima sobreviviente, Matilde, debía sucederlo. Sin embargo, en una época en la que liderar a los hombres en batalla era uno de los deberes principales de un monarca, la idea de una gobernante femenina resultó imposible de aceptar para sus señores. La guerra civil estalló cuando murió en 1135. La anarquía, como se le conoce, fue un intenso periodo de guerra civil que comenzó en 1135 y duró hasta 1154. Matilde intentó hacer valer su derecho al trono y tenía un gran grupo de seguidores, pero otros apoyaron a Esteban de Blois, nieto de Guillermo el Conquistador por parte de su madre. Sin embargo, Esteban fue el rey de facto durante gran parte del periodo de la anarquía. Ambos bandos lograron capturar a sus respectivos rivales durante los años de la guerra civil solo para que escaparan o fueran rescatados nuevamente, mientras que ambos también insistían en que cada uno era el monarca legítimo. Inglaterra quedó devastada en el proceso. Los cronistas medievales del siglo XII dejan en claro que el periodo de la anarquía fue una época particularmente destructiva para el país. Grandes partes de Inglaterra quedaron en la miseria durante el conflicto. Al final, la guerra entre Esteban y Matilde solo terminó de forma definitiva en 1154, porque el heredero designado de Esteban, Eustaquio, había fallecido antes que él en 1153. Como resultado, cuando Esteban murió al año siguiente, esto allanó el camino para que el hijo de Matilde, Enrique, se convirtiera en el rey Enrique II. Los nombres de las casas dinásticas cambian cuando la sucesión es por la línea femenina. Esto significa que, aunque Enrique se convirtió en rey gracias a su descendencia materna de Guillermo el Conquistador, fue el primer monarca de la casa de Plantagenet porque su padre era Godofredo Plantagenet. Godofredo era el gobernante del condado de Anjou, en el noroeste de Francia, lo que significa que la casa de Plantagenet también era, en teoría, una casa dinástica francesa. Enrique II gobernaría Inglaterra durante 35 años. Fue un reinado a menudo controvertido, especialmente por sus esfuerzos para imponer un mayor control de la corona sobre la iglesia inglesa, lo que lo llevó a enfrentarse con el arzobispo de Canterbury, Thomas Becket. Thomas Becket fue finalmente asesinado en 1170 por partidarios de Enrique durante la disputa. Lo especialmente atroz de esto fue que el asesinato ocurrió en terreno sagrado, en la propia Catedral de Canterbury. Más allá de esto, Enrique elevó la corona inglesa a una posición de poder sin precedentes, salvo quizás por el breve periodo en que Canuto gobernó el Imperio del Mar del Norte un siglo y medio antes. Enrique no solo gobernaba Inglaterra, también poseía Normandía y varias otras tierras francesas heredadas a través de la Casa Real de Normandía. La herencia de su propio padre le había otorgado el condado de Anjou en Francia, mientras que el matrimonio de Enrique con Leonor de Aquitania lo puso al mando de una gran parte del oeste de Francia. Estas tierras estaban centradas en Aquitania y Gascuña y en la importante ciudad portuaria de Burdeos. Además, la corona inglesa ya ejercía un amplio control sobre Gales, aunque este control aún no era completo. Enrique II mostró aún más su poder e intentó convertir en vasallos tanto al rey de Escocia como a los duques de Bretaña en el noroeste de Francia.
Finalmente, en 1169, Enrique autorizó la invasión de Irlanda por parte de algunos de sus principales nobles, comenzando así una historia de intervención inglesa en Irlanda que aún resuena hasta nuestros días. Tal era el poder de la corona inglesa en las últimas etapas del reinado de Enrique II que los historiadores suelen hablar hoy en día de un imperio angevino. El nombre angevino proviene del condado de Anjou, que abarcaba Inglaterra y Gales, partes de Irlanda y casi la mitad de la Francia actual, especialmente en el norte y el oeste. El imperio angevino de la Casa de Plantagenet resultó ser casi tan efímero como el imperio del Mar del Norte de Canuto el Grande. El problema fue que cuando Enrique murió en 1189, su hijo y heredero, Ricardo Corazón de León o el rey Ricardo I, estaba a punto de partir para liderar la Tercera Cruzada a Tierra Santa. Esta fue posiblemente la más famosa de todas las cruzadas por la manera en que Ricardo y el caudillo musulmán Saladino se enfrentaron por el control de Jerusalén. Sin embargo, el enfoque de Ricardo en la reconquista de esa ciudad significó que, en consecuencia, pasara la primera mitad de su reinado lejos de casa. En su ausencia, su hermano menor, Juan, mucho menos capaz, intentó rebelarse contra los nobles que Ricardo había designado para gobernar en su ausencia. La corona se debilitó, en parte porque Ricardo había destinado tantos recursos a la cruzada y muchos de aquellos que habían sido sometidos por la corona inglesa en Francia, Escocia y Gales durante la época de Enrique II comenzaron a ejercer una independencia renovada. Ricardo finalmente regresó a sus dominios en Europa Occidental en 1194 después de haber impulsado esencialmente la causa cruzada en Tierra Santa, pero sin lograr retomar Jerusalén. Pasó los siguientes 5 años intentando restablecer el control total sobre el imperio angevino. Sin embargo, en 1199 murió a solo 41 años de edad debido a una herida que había sufrido en batalla y que se infectó con gangrena. Su matrimonio con Berenguela de Navarra, una princesa de la región vasca en el norte de España, no tuvo hijos, ya que la pareja pasó poco tiempo junta después de casarse mientras él estaba en la cruzada. Por lo tanto, Juan ahora subió al trono como el rey Juan I. Quizás haya una razón por la que nunca ha habido un rey Juan II. El primero resultó ser un desastre como monarca. Tuvo enfrentamientos con la Iglesia y fue excomulgado por el Papa. Lo más desastroso fue que fue a la guerra con la corona francesa y logró perder la gran mayoría de los extensos dominios de su familia en Francia, incluyendo el Ducado de Normandía, las tierras desde donde Guillermo el Conquistador había iniciado su conquista de Inglaterra. No fue solo que Juan perdiera la mayoría de los vastos territorios de la Casa de Plantagenet en Francia en una desastrosa guerra a partir de 1202, también tuvo intensas disputas con sus propios nobles en Inglaterra. Los condes y barones de Inglaterra ya estaban descontentos con la catastrófica pérdida de tierras en Francia. Lo que era peor, Juan había aumentado la carga de los impuestos para poder reunir nuevos ejércitos e intentar frenar la ola de pérdidas ante los franceses. Otros puntos de conflicto entre la corona y la nobleza incluían que el rey invadía los privilegios baroniales sobre tierras que pertenecían a la Iglesia. Todo esto resultó en crecientes tensiones que estallaron en la década de 1210. En 1212, algunos varones conspiraron sin éxito en un complot para matar a Juan. La situación empeoró en 1214, cuando Juan perdió efectivamente su batalla contra los franceses y sus derrotas en el continente fueron confirmadas. A medida que aumentaba la presión sobre el rey, aceptó emitir una carta real, conocida como la Carta Magna, en latín Gran Carta, en 1215. La Carta Magna es un documento fundamental en la historia constitucional inglesa y en el desarrollo de la democracia moderna. Establecía que había ciertos derechos que poseían los nobles del reino y que debían ser reconocidos y respetados por el rey. La Carta Magna también limitó el poder de la corona y es vista por muchos como el primer paso en un proceso muy largo mediante el cual se desarrolló una monarquía constitucional en Inglaterra. La Carta Magna llegaría a influir en todo, desde la Constitución de los Estados Unidos hasta la Revolución Francesa.
Dicho esto, la carta no logró evitar que estallara una guerra más intensa entre Juan y los nobles en un corto período de tiempo. También fue casi inmediatamente violada por Juan, lo que resultó en el estallido de más conflictos. Esta fue la primera guerra de los varones, que duró de 1215 a 1217 y estuvo marcada por la muerte de Juan en 1216 a causa de disentería. La muerte prematura de Juan a los 49 años de edad significó que su hijo, Enrique, quien acababa de cumplir 9 años, lo sucediera como el rey Enrique III. Esta era una situación menos que ideal para un reino en crisis, y sin embargo, el reinado de Enrique resultó ser comparativamente más exitoso. Fue largo, de hecho, el más largo en la historia política inglesa hasta ese momento, con Enrique gobernando hasta 1272, 56 años después de que ascendió al trono por primera vez. Él estabilizó la situación después de que comenzó a gobernar por derecho propio en la década de 1220. También intentó reanudar el esfuerzo bélico en Francia para recuperar algunas de las tierras que su padre había perdido, aunque al final no tuvo éxito en esto. En cambio, Enrique finalmente llegó a acuerdos con los franceses, en los que el rey inglés evidentemente comenzó a aceptar la realidad de la situación. Enrique fue, en efecto, un monarca muy gris, alguien que gobernó durante mucho tiempo y mejoró la situación que heredó de su padre, aunque sin mucho alarde. El mayor cumplido que se le podía hacer era que había ayudado a estabilizar Inglaterra. El país estaba lo suficientemente estable al final de su reinado como para que su hijo, el rey Eduardo I, se convirtiera en uno de los monarcas más exitosos de Inglaterra. Eduardo fue el monarca que estuvo más cerca de compensar la pérdida de los extensos territorios de Inglaterra en Francia al casi conquistar toda Gran Bretaña. Puede considerarse el monarca que finalmente redujo a Gales de manera efectiva al dominio inglés, mientras que en la década de 1290 también logró imponer el control inglés sobre Escocia durante un breve periodo de tiempo. Además, el control inglés sobre grandes partes de Irlanda estaba expandiéndose y alcanzaría su punto máximo a principios del siglo XIV antes de entrar en declive como resultado de lo que los historiadores llaman el resurgimiento gaélico allí. Desafortunadamente para el rey Eduardo I y la dinastía Plantagenet, los reyes fuertes suelen ser seguidos por reyes débiles, y esto se estaba convirtiendo en un patrón muy común para quienes ocupaban el trono inglés. Cuando el conquistador de Gales murió en 1307, fue sucedido por su hijo, Eduardo II. El nuevo monarca se hizo infame por promover a favoritos reales como Piers Gaveston y Hugh Despenser, algunos de los cuales pudieron haber sido sus amantes masculinos. A su vez, estos individuos y sus familias aprovecharon su influencia sobre el rey para construir grandes redes de facciones. Acumularon un poder y una riqueza significativos, alterando el equilibrio social en el proceso. Para empeorar las cosas, la conquista de Escocia fue ampliamente revertida cuando figuras como Roberto de Bruce expandieron una revuelta contra el dominio inglés. Esta oposición en Escocia ya había echado raíces en la época de Eduardo I, pero ahora trabajaba para lograr la independencia escocesa una vez más. La situación no mejoró debido a una terrible hambruna que asoló Europa a mediados de la década de 1310, cuya importancia a menudo se pasa por alto debido a la llegada aún más mortal de la peste bubónica a Europa 3 décadas después. Finalmente, el favoritismo de Eduardo hacia la familia Despenser alejó a un gran número de sus nobles, incluido el poderoso Roger Mortimer. Posteriormente, él inició una relación con la propia esposa de Eduardo, Isabel de Francia, y derrocaron a Eduardo II en favor de su joven hijo, el rey Eduardo III, quien se convirtió en rey en 1327. Eduardo III, de 14 años, pudo haber sido coronado rey de Inglaterra en enero de 1327, pero en realidad fueron Mortimer e Isabel quienes gobernaron Inglaterra. Eso fue así hasta 1330, cuando Eduardo demostró su astucia a una edad temprana al actuar contra Mortimer y hacerlo ejecutar. Luego comenzó a gobernar por sí mismo. El reinado de Eduardo, el segundo más largo antes del siglo XVIII, duraría hasta 1377 y tendría enormes implicaciones.
En 1337 fue a la guerra con Francia. Inicialmente, esperaba recuperar parte del territorio que se había perdido en los días de su tatarabuelo, el rey Juan, pero pronto desarrolló ambiciones más grandes de reclamar también el trono francés. La rama masculina mayor de la dinastía Capeto, que había reinado durante mucho tiempo, se extinguió en Francia en 1328 con la muerte del rey Carlos IV. Carlos fue sucedido por el rey Felipe VI, el primer monarca de la nueva casa de Valois. La cuestión era que Eduardo en realidad tenía un derecho más fuerte para suceder al trono francés, ya que Carlos IV había sido su tío, el hermano de su madre Isabel. Por lo tanto, en 1340, Eduardo comenzó a reclamar su derecho al trono francés. Fue el comienzo de la Guerra de los 100 años, en la que los monarcas de Inglaterra buscaron reconstruir su imperio continental en Francia y, si era posible, incluso unir las coronas de Inglaterra y Francia bajo un solo gobernante. Inicialmente, Eduardo tuvo un éxito considerable en las décadas de 1340 y 1350, pero con el tiempo sus esfuerzos se estancaron. Para las décadas de 1360 y 1370, la guerra se estaba convirtiendo en un punto muerto. Aunque los ingleses habían recuperado partes del norte de Francia, alrededor de Normandía, y tenían una base de poder sólida en el oeste, centrada en Burdeos, Aquitania y Gascuña. El rey Eduardo III fue posiblemente el monarca medieval más grande de Inglaterra. No solo rejuveneció la posición de la corona en Francia y revirtió las humillaciones sufridas en tiempos del rey Juan, también supervisó la creación del reino más centralizado de la Europa medieval tardía, uno que era capaz de responder a los problemas gracias a un gobierno eficaz, un sistema de impuestos y un poder judicial eficientes. Además, Eduardo guió al país a través de una crisis cataclísmica en forma de la peste negra, la primera y más virulenta ola de la peste bubónica. La peste negra asoló Europa a partir de 1346, matando a aproximadamente un tercio de la población del continente durante la siguiente década. También fue Eduardo quien fue en gran parte responsable de convertir el castillo de Windsor en el gran centro de poder real que llegó a ser al oeste de Londres. Su matrimonio con Felipa de Henao, una noble de una poderosa casa aristocrática de los Países Bajos, resultaría enormemente trascendental para la política dinástica de Inglaterra durante más de un siglo. Eduardo y Felipa tuvieron 13 hijos en total. Varios de ellos murieron ya sea en la infancia o a causa de la peste negra. 5 de los niños vivieron hasta convertirse en adultos. El mayor, Eduardo, el príncipe negro, fue una figura formidable que se convirtió en el líder militar de Inglaterra en Francia en la década de 1360, pero murió un año antes que su padre y nunca llegó a ser rey. De los demás, el tercero, Juan de Gante, duque de Lancaster, fue en muchos aspectos el más importante. Juan heredó vastas propiedades en toda Inglaterra, y su rama de la familia real se volvió sumamente influyente. Otros, como los descendientes del segundo hijo mayor, Lionel, duque de Clarence, y del cuarto hijo mayor, Edmundo, duque de York, pronto jugarían un papel en una nueva ola de disturbios y guerra civil en Inglaterra a partir de finales del siglo XIV. La muerte del rey Eduardo III en 1377 marcó el inicio del patrón familiar de que a un gobernante inglés capaz y fuerte le siguiera de inmediato uno débil e imprudente. En este caso, Eduardo fue sucedido por su nieto de 10 años, Ricardo II, el hijo y heredero del príncipe negro. Ricardo comenzó a gobernar por sí mismo a medida que crecía en la década de 1380. Los problemas comenzaron a aparecer rápidamente, del tipo que recordaban al reinado de Eduardo II al inicio del siglo. Ricardo tendía a favorecer a los advenedizos entre la nobleza. Esto a menudo se basaba únicamente en sus relaciones personales con ellos, en lugar de honrar la antigüedad y el poder de las líneas nobles más establecidas. A finales de la década de 1380, ya había movimientos para obligarlo a actuar conforme a lo que querían los nobles de mayor rango del reino. La alianza de nobles ingleses que se oponían a él, que incluía al joven hijo y heredero de Juan de Gante, Enrique Bolingbroke, logró que Ricardo controlara sus peores impulsos por un tiempo.
Sin embargo, en la década de 1390, el rey volvió a mostrarse más firme y se enfrentó a quienes habían intentado resistirse a él en la década de 1380. Su relación con su primo hermano Enrique Bolingbroke se volvió especialmente tensa y finalmente terminó con Bolingbroke yéndose al exilio en Francia. Ricardo luego se negó a reconocer a Bolingbroke como sucesor de los vastos títulos y tierras de su padre, después de que Juan de Gante muriera a principios de 1399. Enrique actuó rápidamente. Ese verano, mientras Ricardo estaba en campaña para restablecer la autoridad real en Irlanda, Enrique cruzó a Inglaterra y tomó el control del país en un enfrentamiento casi sin derramamiento de sangre. Ricardo fue capturado y depuesto después de regresar a Inglaterra, tras lo cual Enrique fue coronado como el rey Enrique IV de Inglaterra. En cierto modo, esto fue una continuación de la Casa de Plantagenet, pero a Enrique a menudo se le considera el primer monarca de la Casa de Lancaster a partir del título ducal de su padre. El aspecto más destacado del reinado de Enrique IV fue su toma del poder y el establecimiento de la Casa de Lancaster. A partir de entonces, se encontró con sus propias dificultades bastante rápido, aprendiendo que era mucho más fácil estar en oposición al rey que gobernar realmente. En primer lugar, enfrentó la rebelión más grande en Gales de la era medieval tardía, liderada por un gobernante local llamado Owain Glyndŵr. Además de esto, sufrió de mala salud prematura y de la oposición de una facción emergente en la corte que rodeaba a su propio hijo y heredero, Enrique de Monmouth. Finalmente, su enfermedad, que posiblemente era lepra y ciertamente incluía una afección grave en la piel, le quitó la vida en 1413, poco antes de cumplir 46 años. Como resultado, su joven hijo ascendió al trono como el rey Enrique V con solo 26 años de edad, aunque para ese entonces ya era una figura política experimentada y un comandante militar. El reinado de Enrique V sería relativamente breve, pero fue aclamado tanto por sus contemporáneos como por las generaciones posteriores de historiadores ingleses. Él puso fin a la revuelta en Gales y luego reanudó la Guerra de los 100 años contra los franceses, después de un periodo de prolongada renuencia a buscar enfrentamientos militares en Francia desde la época de Eduardo III. En el día de San Crispín, 1415, el 25 de octubre, Enrique y sus arqueros ingleses, de arco largo, infligieron una derrota aplastante a la caballería pesada de los franceses en la batalla de Azincourt. En el periodo que siguió, la guerra inglesa para reclamar el control de Francia alcanzó su punto más alto cuando Enrique obligó a los franceses a firmar el Tratado de Troyes en 1420. Enrique ahora se casó con Catalina de Valois, la hija del rey Carlos VI de Francia, y se prometió que Enrique sucedería al anciano y mentalmente inestable Carlos como rey de Francia cuando muriera. El sueño de Eduardo III de unir Inglaterra y Francia bajo su mando, o el de uno de sus descendientes, parecía estar cerca de hacerse realidad. Muy a menudo la historia dinástica inglesa tenía una naturaleza cíclica. Esto siguió siendo así a mediados del siglo XV. Primero, Enrique V, un monarca muy capaz, murió joven en 1422 a solo 35 años de edad. Su fallecimiento prematuro fue muy probablemente por disentería, una enfermedad intestinal que provoca diarrea severa. Posiblemente también fue la causa de la muerte del príncipe negro, medio siglo antes. En ambos casos, la muerte prematura del príncipe negro y de Enrique V dio paso rápidamente a un periodo de regencia, ya que un niño ascendió al trono. En el caso de la sucesión de Enrique V, se trataba de su hijo, un bebé de 9 meses, Enrique VI. Al igual que Ricardo II antes que él, crecería para demostrar ser un monarca ineficaz. Su reinado estuvo dominado por sus primos y una serie de aristócratas demasiado poderosos como los Beaufort, un grupo de nobles descendientes de Juan de Gante y su tercera esposa, Catalina Swynford. El esfuerzo bélico en Francia entró en un fuerte declive para los ingleses durante el reinado de Enrique VI, culminando con el fin efectivo de la Guerra de los 100 años en 1453.
Cuando Enrique recibió la noticia de la derrota final de los ingleses en el continente, el rey sufrió un colapso psicológico grave. Él quedó catatónico durante casi un año y medio, entre el verano de 1453 y finales de 1454. A medida que su reinado se convertía en un desastre, el apoyo a Ricardo, tercer duque de York, bisnieto del rey Eduardo III, creció considerablemente. Pronto vendría la guerra. La serie de conflictos que comenzó en 1455 es conocida como la Guerra de las Dos Rosas, debido al hecho de que la casa gobernante de Lancaster tenía una rosa roja como parte de su símbolo heráldico, mientras que la casa de York, con el duque Ricardo a la cabeza, tenía una rosa blanca como parte de su escudo de armas. El estallido del conflicto en 1455 fue causado sorprendentemente por la recuperación parcial de Enrique VI. La recuperación de Enrique aseguró que los Beaufort y otros a su alrededor pudieran reafirmar su autoridad sobre el rey débil. En respuesta, los partidarios de York lo instaron a hacer la guerra. La primera etapa del conflicto fue breve y vio a Ricardo y los yorkistas obtener una gran victoria en la primera batalla de St. Albans el 22 de mayo de 1455. A partir de entonces, Ricardo fue nombrado Lord Protector del Reino, el jefe de facto del gobierno de Enrique. Sin embargo, los Beaufort y la reina de Enrique, Margarita de Anjou, no aceptaron la situación y en 1459 las guerras se reanudaron. Ricardo se dio cuenta cada vez más de que tendría que reclamar el trono para sí mismo, pero murió en la batalla de Wakefield el 30 de diciembre de 1460 antes de poder cumplir su ambición. En cambio, le correspondió a su hijo y heredero, Eduardo, hacerlo. Él obtuvo una serie de victorias impresionantes en los primeros meses de 1461 y ese verano fue coronado como el rey Eduardo IV de Inglaterra, estableciendo la Casa de York como la nueva dinastía reinante. Hubo un nuevo intento en 1470 para derrocar a Eduardo y devolver a Enrique al trono, pero finalmente fracasó en 1471. En ese año, Enrique y su hijo y heredero, Eduardo de Westminster, perdieron la vida, poniendo fin a la amenaza inmediata de los Lancaster contra el nuevo monarca de la Casa de York. La Casa de York bien podría haber seguido gobernando Inglaterra durante décadas o incluso siglos, de no ser por la muerte prematura de Eduardo en 1483 a causa de una enfermedad desconocida, quizá fiebre tifoidea o neumonía. Dejó atrás a dos hijos jóvenes y sanos, uno de los cuales lo sucedió de inmediato como el rey Eduardo V. Pero las acciones del hermano de Eduardo IV, Ricardo Duque de Gloucester, servirían para socavar la nueva dinastía. Fue nombrado regente de su sobrino de 12 años tras la muerte de su hermano en 1483. Casi de inmediato actuó para asegurarse el trono. Eduardo V y su hermano fueron puestos en cautiverio en la Torre de Londres, donde nunca más se les volvió a ver, mientras que Ricardo pronto se proclamó como el rey Ricardo III. Este acto atroz hacia sus propios sobrinos le dio una oportunidad a un advenedizo galés llamado Enrique Tudor, quien en ese momento estaba exiliado en Bretaña y Francia. La pretensión de Enrique al trono venía a través de su madre, Margarita Beaufort. Sin embargo, era una reclamación muy débil, ya que los hijos Beaufort habían nacido fuera del matrimonio y solo fueron legitimados hacia el final de la vida de Juan de Gante, bajo la condición de que nunca podrían suceder al trono de Inglaterra. Además, por parte de su padre, Enrique era en realidad mayormente galés. A pesar de estos impedimentos, en 1485 cruzó a Gales con un pequeño ejército, marchó hacia Inglaterra y derrotó a Ricardo en combate en la batalla de Bosworth, durante la cual Ricardo III fue asesinado. Enrique reclamó el trono como el rey Enrique VII, el primer monarca de la Casa Tudor. Enfrentaría varios intentos de destronarlo, pero lo superó y puso fin efectivamente a las guerras de las Rosas, al casarse con Isabel de York, la hija de Eduardo IV, así teóricamente uniendo lo que quedaba de las casas de York y Lancaster. Cuando Enrique VII murió en 1509, su hijo mayor que seguía con vida se convirtió en el nuevo monarca. El rey Enrique VIII es considerado por algunos como el más polémico de todos los gobernantes de Inglaterra.
Lo que a menudo se pasa por alto es lo popular que fue en la primera mitad de sus 38 años de reinado. Su matrimonio con la reina Catalina de Aragón fue al principio uno de respeto mutuo. Enrique aún no era el tirano en el que se convertiría después. De hecho, su ascenso al trono fue recibido con alegría después de los años sombríos de Enrique VII. Enrique VII había sido un monarca muy astuto y exitoso, pero no fue un rey que se ganara la adoración de su pueblo. Su principal deseo había sido sofocar cualquier resistencia a la nueva dinastía y poner las finanzas de Inglaterra sobre bases sólidas. Enrique VIII, en cambio, era joven, atlético y estaba decidido a reanudar la guerra con Francia. Sin embargo, con el tiempo las cosas cambiaron. Para la década de 1520, su matrimonio con Catalina de Aragón solo había dado como resultado una hija sana. Enrique no tenía un heredero varón legítimo con el cual asegurar la sucesión real. Luego se involucró con Ana Bolena. Pronto se obsesionó con divorciarse de Catalina y casarse con Ana. Estaba seguro de que Ana le daría el hijo que necesitaba. Al final, Enrique tuvo que separarse de la Iglesia Católica Romana y vio cómo una facción protestante se infiltraba en su gobierno para conseguir su divorcio, aunque él mismo no era protestante. Cuando Ana no logró darle rápidamente el heredero varón, los peores impulsos de Enrique realmente se desataron. Pasaría por 4 esposas más a principios de la década de 1540: Juana Seymour, Ana de Cleves, Catalina Howard y Catalina Parr. Al final, solo una de las 6, Juana Seymour, le dio el hijo que quería, un niño llamado Eduardo. Mientras tanto, Enrique se había convertido en una figura diferente, tiránica. Tras iniciar la Reforma Protestante, vino la disolución de las órdenes religiosas en Inglaterra, una decisión que trajo enormes cantidades de riqueza a sus arcas. Esto lo derrochó rápidamente en una nueva y absurda guerra contra los franceses en la década de 1540 que no logró casi nada. Cuando Enrique murió en enero de 1547, debió de ser un alivio para muchos. Sin duda fue una bendición para la familia Seymour, que ahora ascendió al poder dentro del gobierno a través del nuevo monarca, fruto del breve matrimonio de Enrique con Juana Seymour. Este era el rey Eduardo VI, quien heredó el trono a una edad demasiado joven para gobernar por sí mismo al principio. La facción protestante pronto volvió a gozar del favor en la corte, después de haber perdido poder a principios de la década de 1540, cuando Enrique reaccionó en contra de los mismos cambios religiosos que él había iniciado. Para 1550 se llevó a cabo una reforma protestante más profunda, una que se inclinaba hacia el calvinismo, la rama más austera del protestantismo que había sido desarrollada en Ginebra por Juan Calvino en la década de 1530. Por ejemplo, la misa en latín fue reemplazada por un servicio en inglés según lo dictado en el primer libro de oración común, emitido en 1549. A medida que Eduardo entraba en la adolescencia, era evidente que también expresaba fervientes creencias protestantes. Claramente, la inclinación a medias hacia el campo protestante que había ocurrido bajo Enrique VIII iba a consolidarse bajo Eduardo. Eso fue así hasta que Eduardo enfermó gravemente en 1553 y murió ese verano, quizá de tuberculosis. Su fallecimiento significó que la hija de Enrique VIII de su primer matrimonio con Catalina de Aragón ahora se convirtiera en la primera reina de Inglaterra por derecho propio, ya que Matilde solo había sido una aspirante al trono en los días de la anarquía, 4 siglos antes. María I, o María la Sanguinaria, como se le conoce ahora, estaba decidida a devolver a Inglaterra al seno católico y quemó a cientos de protestantes en la hoguera como parte de su programa de cambio religioso. La mayoría de los ingleses seguían siendo católicos en ese entonces, y el protestantismo en Inglaterra habría sido aplastado si no fuera por la propia muerte de María, que al parecer fue causada por cáncer uterino en 1558. Así fue como la última hija legítima sobreviviente de Enrique VIII, la hija cuyo nacimiento tanto lo había decepcionado, que nació de Ana Bolena allá por 1533, ascendió al trono como la reina Isabel I. El reinado de Isabel fue paradójico.
Gobernó durante 45 años y en el siglo XIX fue aclamada por los historiadores victorianos como la monarca de Inglaterra que allanó el camino para el Imperio Británico. Algo de esto es cierto. Exploradores como Martin Frobisher, Humphrey Gilbert y Francisco Drake exploraron el Atlántico e incluso dieron la vuelta al mundo durante su reinado y bajo su patrocinio. Walter Raleigh intentó establecer la primera colonia inglesa en lo que se convertiría en los Estados Unidos. Irlanda fue conquistada de forma definitiva después de siglos de idas y venidas con las docenas de señores gaélicos independientes que había allí. En casa, la reforma protestante se consolidó en una forma más moderada, conocida como el Camino Medio de Isabel, mientras el anglicanismo echaba raíces. Inglaterra incluso logró librar una larga guerra contra España, la primera superpotencia verdaderamente global del mundo, durante su reinado. Fueron las tropas inglesas las que ayudaron a la República Holandesa a reclamar su libertad del dominio español, e Inglaterra resistió varios intentos de invasión por parte de los españoles. El más famoso de estos, por supuesto, fue el intento de invasión por parte de la Armada Española en 1588. Lo inusual de todo esto era que Isabel no era una monarca particularmente fuerte. Ella retrasaba y postergaba cada decisión que debía tomarse, a menudo volviendo locos a los miembros de su consejo privado, el gabinete de ministros que realmente gobernaba el reino día a día con su indecisión. Además, había una psicología compleja en la mujer cuya madre había sido ejecutada por orden de su propio padre cuando ella era solo una bebé. Isabel nunca se casaría, aunque la necesidad de producir un heredero significaba que recibía a numerosos pretendientes reales de Francia e incluso de Suecia durante los años 60 y 70 del siglo XVI. Al final, cuando la reina virgen murió en 1603, su primo escocés Jaime, un descendiente de los Tudor, a través del matrimonio de Margarita Tudor, una de las hijas de Enrique VII, con el rey Jaime IV, exactamente un siglo antes, cabalgó hacia el sur para reclamar el trono. La casa de Tudor había llegado a su fin después de 118 años y la casa de Estuardo ascendió al poder en Inglaterra. Finalmente, uniendo a toda Gran Bretaña bajo el gobierno de un solo hombre, no por conquista, como lo intentaron monarcas como Eduardo I, sino por las simples casualidades del matrimonio y la biología. El reinado de Jacobo I fue en muchos aspectos uno de los más exitosos en la historia inglesa o británica. Por ejemplo, fue durante su reinado que se establecieron las bases firmes del imperio colonial de ultramar de Inglaterra. La primera colonia inglesa permanente en América del Norte se estableció en Jamestown, Virginia, en 1607. 13 años después, el Mayflower llegó a Nueva Inglaterra. Al final de su reinado en 1625, las primeras colonias inglesas en el Caribe estaban siendo fundadas en algunas de las islas más pequeñas de esa región. El reinado de Jaime también tuvo implicaciones de gran alcance para Irlanda, ya que la plantación del Ulster vio la llegada de miles de colonos escoceses al norte del país, un acontecimiento que todavía tiene repercusiones hoy en día. Pero Jaime también fue un monarca derrochador que fue imprudente al prodigar regalos financieros a sus favoritos de la corte. Esto contribuyó en cierta medida a las dificultades del reinado de su hijo, el rey Carlos I. Sin embargo, no fue simplemente que Carlos heredara una situación financiera precaria. Como parte de su búsqueda de más dinero, Carlos también buscó convertirse en un monarca absolutista que gobernara sin el parlamento e impusiera la uniformidad religiosa en toda Gran Bretaña. En el proceso, las acciones de Carlos intentarían revertir cientos de años de evolución constitucional en Inglaterra desde la época de la Carta Magna en 1215. La comunidad política, principalmente el Parlamento, no estaba dispuesta a aceptar esto y en 1642 estalló una guerra civil en Inglaterra. Las guerras civiles inglesas que caracterizaron la década de 1640 formaron parte de una serie más amplia de conflictos en los dominios de los Estuardo que habían comenzado en Escocia a finales de la década de 1630 e incluyeron una gran rebelión en Irlanda desde finales del otoño de 1641.
Hoy en día, estos se conocen de manera más general como las Guerras de los 13 Reinos. Para superarlas, Carlos intentó constantemente enfrentar a un bando contra otro. Incluso llegó a considerar aliarse con los católicos de Irlanda para ayudarlo a derrotar a sus enemigos en el Parlamento de Inglaterra a mediados de la década de 1640. Al final, debido a su intransigencia y continua falta de honestidad, incluso después de haber sido derrotado militarmente, Carlos fue vencido por los parlamentarios. El ala radical de la causa parlamentaria, liderada por Oliver Cromwell, sometió a Carlos a juicio y lo ejecutó el 30 de enero de 1649. Además, la facción de Cromwell no estaba dispuesta a aceptar a otro pretendiente al trono en su lugar. Y así, durante un breve período de 11 años, entre 1649 y 1660, Inglaterra se convirtió en una república, la cual fue encabezada por Cromwell como Lord Protector entre 1653 y 1658. Esta es la única vez que Inglaterra ha sido una república en toda su larga historia. 2 años después de la muerte de Cromwell, en 1658, este experimento radical fue abandonado. El hijo y heredero de Carlos I regresó a casa desde el continente y la monarquía fue restaurada, aunque con el poder del rey ahora limitado después de la aleccionadora derrota de Carlos I en la década de 1640. El tiempo en que Inglaterra seguía siendo un reino individual, distinto de Escocia e Irlanda, aunque gobernado por el mismo monarca, estaba llegando a su fin. Y pronto surgió un Estado británico más unificado. Este último período, previo al Acta de Unión y al final del reinado de la Casa de Estuardo, fue una época llena de contradicciones. Por un lado, después de que Carlos II fue restaurado como rey en 1660, siguió un período de hedonismo que contrastaba con el puritanismo severo de la década de 1650. El reinado de Carlos II fue una época de mucho consumo de alcohol y vitalidad cultural en Londres. Sin embargo, esto ocultaba tensiones bajo la superficie, principalmente relacionadas con la religión. Carlos era, en el mejor de los casos, un protestante moderado. Aún peor, su hermano Jaime, duque de York, quien lo sucedió como el rey Jaime II en 1685, era católico. Esto era inaceptable para gran parte del ámbito político. Y en 1688 invitaron al esposo de su hija María, Guillermo de Orange, el noble más poderoso de la República Holandesa, a venir a Inglaterra y tomar el poder. Guillermo así lo hizo. La Revolución Gloriosa que siguió vio a Jacobo huir a Francia mientras sus partidarios lo abandonaban. Guillermo y María ahora se convirtieron en los nuevos comonarcas, Guillermo III y María II. Lo más importante es que en 1689 se emitió la Declaración de Derechos como la base sobre la cual Guillermo y María asumirían el trono. Establecía de manera efectiva que ninguna decisión podía ser impuesta al Parlamento unilateralmente por la corona. Mientras que la Carta Magna había comenzado a establecer los derechos inalienables de ciertas partes de la comunidad política inglesa, casi medio milenio antes, la Declaración de Derechos fue el momento definitorio en la transición hacia una monarquía constitucional en Inglaterra. Como resultado, en el siglo XVIII, el Parlamento reemplazaría al monarca como el gobierno efectivo de Inglaterra y Gran Bretaña. Este proceso, mediante el cual la monarquía constitucional maduró hasta convertirse en una democracia moderna en los siglos XVIII y XIX, finalmente ocurriría bajo una nueva dinastía y dentro de un nuevo aparato estatal. Dos cosas sucedieron a principios del siglo XVIII que llevaron a esto. Primero, en 1707 se aprobó el Acta de Unión para unir los tronos de Inglaterra y Escocia. Aunque Jacobo I había unido a los dos países bajo su único gobierno, cuando se dirigió al sur a Londres en 1603, las dos coronas habían permanecido separadas y continuaba existiendo una administración escocesa en Edimburgo. El Acta de Unión cambió esto, dando paso al Estado británico. Una nueva Acta de Unión en 1801 crearía un Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. En segundo lugar, la Casa de Estuardo llegó a su fin solo 7 años después del Acta de Unión de 1707.
María II murió en 1694 y su esposo falleció en 1702. Esto aseguró que Ana, la hermana de María, se convirtiera en la última monarca de la Casa de Estuardo en 1702. Era una mujer con un trágico historial de maternidad, ya que perdió a todos sus hijos en 17 embarazos. Así, cuando murió en 1714, la línea directa de la Casa de Estuardo llegó a su fin. Su sucesor fue Jorge, el elector de Hannover en el norte de Alemania, bisnieto del rey Jacobo I por parte de su madre. Fue la Casa de Hannover la que supervisaría el surgimiento de Gran Bretaña como una potencia imperial global en el siglo XVIII. La Inglaterra monárquica estaba llegando a su fin. Una nueva Gran Bretaña con su monarquía constitucional de parlamento y corona estaba surgiendo ahora. La historia dinástica de Inglaterra, desde la primera aparición de un reino de Inglaterra unificado en el siglo X hasta el Acta de Unión en 1707, es una historia compleja. Una que involucra más de 9 dinastías, si se considera a las casas de Lancaster y de York como distintas de la casa de Plantagenet. También incluye la efímera casa de Godwin en 1066. De estas dinastías, la mayoría provenía de fuera de Inglaterra, al menos por el lado paterno masculino. La casa de Dinamarca del siglo XI, por ejemplo, era una línea real danesa, mientras que las casas de Normandía y Plantagenet tenían orígenes en Francia. Los Tudor provenían de Gales por el lado masculino, y los Estuardo venían de Escocia. Ahora estaban siendo reemplazados por una familia alemana, aunque todos ellos tenían lazos con Inglaterra, especialmente por el lado materno de cada familia. Cualesquiera que fueran sus orígenes, cada una de estas dinastías había supervisado periodos de cambio significativo en Inglaterra, que había visto su transición de una monarquía medieval a una monarquía constitucional en el siglo XVIII. Además, Inglaterra había sobrevivido. A pesar de los esfuerzos de los daneses, los españoles y otros por absorber a Inglaterra en un reino continental, a lo largo de los siglos, Inglaterra había permanecido independiente. Además, había llegado a dominar tanto a Gran Bretaña como a Irlanda. En el siglo XVIII, su poder siguió creciendo. Respaldada por una ambiciosa clase mercantil y colonial en Londres, para finales del siglo XVII se habían establecido colonias en Norteamérica, el Caribe y la India. A lo largo de los siglos XVIII y XIX, el Imperio Británico se convertiría en la principal superpotencia mundial y cambiaría la historia del mundo. ¿Qué opinas de las dinastías de Inglaterra en los períodos medieval y de inicios de la Edad Moderna? ¿Fue una casa o dinastía en particular responsable del surgimiento de Inglaterra como una gran potencia en la época moderna? ¿O el Imperio Británico surgió finalmente debido a la manera en que la monarquía constitucional equilibró el poder político en Inglaterra y creó una poderosa clase empresarial y colonial? Por favor, háznoslo saber en la sección de comentarios. Y mientras tanto, muchas gracias por vernos.